Sabes, es hermoso poder mirar, no digo que la presencia de Yahweh no se sienta cualquier otro día, pues dice la palabra, dice que donde dos o más están reunidos, dice Él está en medio de nosotros, pero si algo que podemos percibir o tal vez podemos mirar cada vez que se llega este tiempo de festividades o cada este tiempo de Sukkot, de tabernáculos, es como si el Padre derramara su presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, y qué importante es para nosotros poder entender por qué hacemos y por qué celebramos parte de las festividades. ¿Cuántos entendemos? ¿Sabes? Cuando viene ese entendimiento a nuestras vidas y al corazón de cada uno de nosotros y sabemos por qué lo hacemos, no se vuelve una pesadez, sino que se vuelve una alegría y un regocijo de parte de nuestras vidas al guardar y a celebrar parte de las festividades que el Padre tiene para nuestras vidas. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Y podernos sentir que somos parte del pueblo y que podemos sentirnos que somos uno juntamente con todo Israel, porque voltea con la persona que está a tu lado y dile, estas festividades son del Padre para nosotros como su pueblo. Amén. Y antes podíamos mirar que era como poder decir, bueno, es que eran para alguien más. No, es para nosotros, para que nos alegremos. Dice, por tanto, te alegrarás, dice, en esta tu fiesta, el levita, el forastero, el que vive, dice, es un tiempo de alegría, de regocijo para cada uno de nosotros. Por lo tanto, voltea con la persona que está a tu lado y dile, este es un tiempo para que nos alegremos y para que nos regocijemos en el Padre. Y no solamente el día de hoy, sino el día de mañana, cuando nos reunamos aquí. ¿Ahora nos vamos a reunir el día de mañana? A las 6 de la tarde, dice la palabra, es un tiempo de alegría. ¿Sabes? Se le conoce como un tiempo de regocijo, un tiempo de alegría. Es un tiempo, se le conocen con muchos nombres a esta festividad de Sukkot, de tabernáculos. Y algo muy interesante que tú y yo podemos mirar, y si alcanza el tiempo podemos entrar en parte de ello. No solamente nos habla de un tiempo de alegría y de regocijo, pero sabes, ese tiempo de alegría y de regocijos nos habla que se le conoce como la fiesta de la dedicación, cuando fue dedicado el templo delante de la presencia de Yahweh en tiempo de Salomón. Se habla el tiempo de la festividad de las luces, se le conoce como la festividad de las luces, la festividad de las naciones, la festividad de un tiempo de alegría, de regocijo. Se le conoce con otro nombre como la fiesta de la recolección o de la última gran cosecha. Se le conoce con muchos nombres, pero en poder entender que la palabra también nos enseña o nos muestra que era un tiempo de alegría y de regocijo. Qué importante es para nosotros que no solamente es por la festividad, pero que marca algo profético también para nuestras vidas, porque dice la palabra que cuando Yeshua nació sería un tiempo dice que fue hablado acerca de lo que es la Besorá o las buenas nuevas. Cuando dice que le fueron dadas de las buenas nuevas, fueron dadas de buenas nuevas de alegría y de regocijo, dándonos a entender que precisamente en esta festividad o en un tiempo como hoy, qué importante es poder entender que en un tiempo o en una festividad como hoy, también nuestro amado Mesías, nuestro Salvador, vino a nacer en una festividad de Sukkot o de tabernáculos. Y qué importante cuando tú y yo podemos mirar parte de lo que son las citas y podernos dar cuenta de la riqueza de lo que es su palabra, para nuestras vidas. Podemos tomar este tiempo, que es un tiempo de alegría, de regocijo. ¿Sabes? Es una festividad para todas las naciones. Por lo tanto, voltea con la persona que está a tu lado y dile, en esta fiesta y aún en las pasadas, es un tiempo en el cual tú y yo podemos invitar a muchos otros, invitar personas y poder traer a otros para que puedan venir el conocimiento de la verdad, que lejos de pelear muchas veces, como a veces decimos, llegamos al tiempo de Navidad y decimos, bueno, es que Navidad no es y esto, y tratamos de convencer a las personas. Es precisamente este tiempo de Sukkot, de tabernáculos, nos da la oportunidad de poder hablar con nuestras familias o con las personas que muchas veces tenemos trato y poderles mostrar no solamente lo que significa esta celebración, pero también el acontecimiento que se llevó a cabo, que representa lo que es el nacimiento de nuestro amado Mesías, de nuestro amado Salvador, y no precisamente como teníamos el concepto en un 25 de diciembre, sino que fue un tiempo en una festividad como hoy, donde verdaderamente vino a ser un tiempo de regocijo, no solamente para los que estaban ahí, pero para todas las naciones, porque por medio de ese Salvador que vino y pagó el precio por nuestras vidas, que vino a nacer y con un propósito, ¿sabes? Por medio de ello, pues, vinieron a hacer las ¿cómo se llama? Como una fiesta de gran gozo y de regocijo para todas las naciones, porque por medio de él tú y yo venimos y recibimos salvación en nuestras vidas. ¿Cuánto damos gracias al Padre?
que por medio de ese nacimiento que el Padre llevó a cabo, como podemos mirar, y vamos un poquito ahí a indagar, vamos a comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de tu palabra. Que seas tú que nos hables, que nos enseñe, Padre Yahweh, tu palabra, que nos hables a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Y que traigas el entendimiento, Padre Yahweh, de tu palabra, que seas tú, Padre Yahweh, tomando lugar en esta hora. Y que seas tú hablando, Padre Yahweh, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y que aún puedas traer el discernimiento, la revelación, Padre Yahweh, de tu palabra. Y que podamos entender, Padre Yahweh, que es un tiempo de alegría, Padre Yahweh, es un tiempo de regocijo. No solamente para las naciones, pero para cada persona, Padre Yahweh, porque precisamente como un tiempo como hoy, vino a nacer nuestro Salvador, quien trajo redención, quien trajo libertad a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Padre Yahweh, te damos por lo que esta festividad implica, porque es un tiempo de alegría, Padre Yahweh, porque pasamos de un tiempo de Yom Kippur, Padre Yahweh, de un tiempo de afligir nuestras vidas, de afligir nuestros corazones, de humillarnos delante de ti, venir en sincero arrepentimiento, venir en sincero teshuvah, Padre Yahweh, delante de ti, delante de tu presencia, sabiendo que tú nos has perdonado y que has traído el perdón a nuestras vidas, y que al entender que has traído ese perdón a nuestras vidas, a nuestros corazones, podemos alegrarnos, Padre Yahweh, y regocijarnos en esta festividad de Sukkot, de tabernáculos, que representan lo que es las bodas del Cordero, nuestra eternidad con nuestro amado Mesías. Ayúdanos a poder entender que nuestras vidas, que el cuerpo de cada uno de nosotros es una morada Kadosh, es templo tuyo, donde verdaderamente, Padre Yahweh, a través de ese templo, Padre Yahweh, que son nuestros cuerpos, tú viniste a ser morada, Padre Yahweh, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos a entender que nuestra morada eterna no es aquí en la tierra, pero es en la eternidad contigo. Padre, gracias, Padre Yahweh. Te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén. Y amén. Vamos a Génesis capítulo 33, perdón. Génesis capítulo 33. Sabes, la primera parte donde tú y yo podemos mirar o encontramos la palabra Sukkot es en Génesis capítulo 33, versículo 17. Dice, y Jacob siguió, dice, hasta Sukkot, dice, y edificó una casa, dice, hizo cobertizos, dice, para su ganado. Dice, y por eso al lugar, dice, se le puso el nombre de Sukkot. Pero vemos que es en la primera parte donde tú y yo podemos encontrar lo que es la palabra Sukkot o tabernáculos. Dice la palabra, tú y yo miramos la palabra Sukkot, pero en sí la palabra en la que tú y yo podemos hacer énfasis es en el que hizo lugar o cobertizos. La palabra cobertizos, si tú y yo buscamos la concordancia Strong de la palabra cobertizos, es para los que 55:21. Si vemos la palabra 55:21, significa choza, cobertizo, cabaña. Parte de lo que tú y yo podemos entender, la palabra Sukkot o tabernáculos, también entendemos la palabra tabernáculos que significa cabañas, pero significa lo que es una morada, y parte de eso, o esos cobertizos que se utilizaban, era como un lugar que tú y yo podríamos conocer, no quiero decir la palabra establo, pero era un lugar donde podían meterse o estar lo que eran los animales para refugiarse. Y parte de lo que podemos mirar, parte también de lo que habla el nacimiento de Yeshua, dice la palabra que era un pesebre, que la palabra griega significa patné, creo que significa la palabra griega, que significa también como techo cobertizo, un lugar. Recordemos que cuando Yeshua nació, dice la palabra, dice que era en un mesón, dice, pero dice la palabra, dice que no se encontró lugar para quién, para ellos, puesto que era un lugar, era una festividad. Yo quiero que entendamos la festividad de Sukkot, de tabernáculos. Era un tiempo bueno, festividad, donde la misma palabra en Deuteronomio capítulo 16 dice 3 veces al año, dice, subirán todos sus varones, dice, delante de mi presencia, que era en el lugar que él había escogido, que este lugar era Jerusalén. ¿Cuáles eran esas 3 festividades importantes que se llevaban a cabo? O sea, cada festividad, tú y yo somos llamadas a celebrar cada festividad. ¿Cuánto estamos de acuerdo en ello? Fueron festividades dadas ¿de quién? Del Padre para nuestras vidas. Pero esas 3 grandes festividades era donde toda persona,
subía delante de la presencia de Yahweh en el lugar en el que él había escogido para presentar y llevar sus ofrendas. Algunas eran las ofrendas de Shavuot, eran las ofrendas de lo que era la recolección de la tierra. La segunda de ellas, que era la festividad o la última gran cosecha, la gran recolección que se le conocía, era el fruto que provenía de lo que eran de los árboles, y parte de ello tenía que ser presentado. Dice la palabra, dice, nadie se presentará delante de ti, dice, con las manos vacías, sino conforme Yahweh tu Elohim te haya bendecido. Qué importante es entender para nosotros que Yahweh nunca va a pedirnos algo que Él no nos haya dado. ¿Cuántos entendemos eso? Si la palabra dice en Deuteronomio capítulo 26, dice 3 veces al año, dice, y Yahweh tu Elohim te bendecirá, dice, y subirás y presentarás las ofrendas en su tiempo, dice, sus ofrendas, sus libaciones, y eran presentar las ofrendas que estaban prescritas, que eran llevarlas y presentarlas delante de la presencia de Yahweh. Dice, y no te presentarás con las manos vacías, sino conforme Yahweh tu Elohim te haya bendecido. Qué importante es poder entender que cuando tú y yo guardamos su palabra, sus mandamientos, si Yahweh nos permite o Yahweh habla acerca de presentar ofrenda delante de Él, es porque primeramente ya Él ha bendecido nuestras vidas para que tú y yo presentemos o entreguemos algo delante de su presencia. ¿Cuántos entendemos eso? Muchas veces pensamos que es la cantidad, pero dice la palabra, conforme Yahweh tu Elohim te haya bendecido y te haya prosperado. ¿Cuántos podemos realmente estar conscientes, o cuántos estamos seguros de que Yahweh es el que ha bendecido nuestras vidas? Amén. Dice, y son 3 veces, y ya miramos las 2 festividades apartes, pero vemos que dentro de esta, vamos sin salirnos un poco del contexto, vemos que la primera parte donde se habla acerca de Sukkot o de tabernáculos, o que era a una cabaña, es precisamente en el libro de Génesis capítulo 33. Vamos a Éxodo capítulo 23 y vamos a leer del versículo 14. Éxodo versículo 23. Ay, perdón. Dice 3 veces al año. Vemos que esta misma introducción tú y yo lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 16. Y vemos que parte de lo que tú y yo estamos leyendo, en parte de ello, todavía no llegamos al libro de Levítico. Recordemos que el libro de Levítico es donde se nos habla o se nos da la instrucción de las festividades dadas por Yahweh. ¿Para quién? Para todo su pueblo. Vemos que parte de eso era la enseñanza que Yahweh estaba trayendo. ¿Para quién? Para el pueblo. Pero podemos mirarlo que en cierta manera, cuando ya entregó un manual o la manera en que debían de celebrarse y que tenían que ser guardadas, ¿dónde podemos encontrar toda la descripción acerca de estas festividades? En Levítico capítulo 23. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Es donde podemos encontrar todo el capítulo 23, si lo vemos desde la primera festividad, que conocemos, que es sábado o el día de reposo. Es la primera gran festividad. Después es la festividad de Pesach. ¿Cuántos entendemos primeramente que el Shabbat también es una fiesta de Yahweh para su pueblo? Amén. Dice la palabra, dice, y esas son las fiestas de Yahweh para su pueblo. Dice, 6 días trabajarás y el 7º día será día de completo reposo. ¿Para quién? Para Yahweh. Por eso es que es importante para nosotros entender que el día de reposo también es una festividad que Yahweh también ha dado. ¿Para quién? Para su pueblo Israel. ¿Y cuántos entendemos que cada festividad que el Padre ha dado es como si fuera una invitación? ¿Para quién? Para cada uno de nosotros como su pueblo. Sabes, aún el día de reposo, el día de Shabbat, voltea con la persona que está a tu lado, dile, es una invitación que Yahweh está extendiendo para cada uno de nosotros, para que nos presentemos en ese día. ¿Cuántos entendemos eso? Es una invitación que Yahweh extiende para su pueblo, donde la misma palabra dice, mirar cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. ¿En quién? En armonía. Porque sabes, precisamente esta festividad, sabes, es una señal entre Yahweh y quién. Entre Yahweh y su pueblo. Aún podemos entender, terminamos lo que es la festividad de Sukkot, de tabernáculo, de Sukkot, del Shabbat, pero también el día de mañana es considerado como un día de reposo. ¿Cuántos entendemos? Dice, y el primer día tendrán santa convocación, dice, y no harán ningún tipo de trabajo. ¿Qué? Servir. Gracias al Padre que cayó en que en domingo, si bien muchas veces no tenemos la oportunidad déjame hacer énfasis, a veces no se tiene la oportunidad, cuando tú y yo miramos, muchas veces, en esta cuestión cayó en domingo. Pero cuando no se tiene muchas veces la oportunidad, y puede caer muchas veces entre semana, creo que un día celebramos como el miércoles y luego el siguiente día, yo sé que muchos tienen que trabajar o no son dueños de sus propios negocios, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que
muchas veces no se pueda guardar lo que es el mandamiento, la instrucción dada por Yahweh. Si hay cosas que tú y yo tenemos que guardar en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos eso? De privarnos de no hacer lo que a nosotros nos place en este día. Ahora tú y yo podemos decir, hablamos de Sucot, de tabernáculos. Bueno, mucho se habla que no se está permitido tener cabañas dentro de la, ¿cómo se llama?, de un lugar, sino que tienen que ser afuera. Pero, ¿sabes? Es algo simbólico que tú y yo hacemos, o es una manera simbólica. Pero cuando tú tienes la oportunidad de poder construir, establecer una azúcar ahora, y dentro de tu casa, fuera de tu lugar, y tienes un terreno, o tienes la manera y puedes poner ese Sucot, ese tabernáculo, bueno, adelante. Y cuando no se tiene la oportunidad de poder tener un azúcar o un tabernáculo, y dices, bueno, pues la única parte donde está, pues es en la iglesia o en el lugar en el que nos reunimos, pero por el espacio que yo tengo en mi casa, en el departamento, no puedo ponerle. Hay muchos motivos. Eso no significa, está bien si no lo puedes poner, pero eso tampoco no nos deja fuera de la ordenanza y del mandamiento de lo que Sucot significa para esta festividad. Tal vez no pude poner la enramada afuera de mi casa porque el espacio que tengo no me lo permite. Estoy en un lugar por los motivos que sean. Pero dices, bueno, pues no lo puedo hacer, pero pues bueno, nada más dejo que corran los días. No, la palabra nos dice que el primer día sería Santa Convocación y sería conocido como un día de reposo. Pero la observancia de guardar este día es el de recordarnos para cada uno de nosotros que nuestras moradas en esta tierra no son eternas, sino que nuestras moradas, simplemente nuestros cuerpos, vamos a llamarle de esta manera, nuestros cuerpos son moradas, ¿cómo se le llaman? Pasajeras. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, pero nuestra eternidad, ¿dónde está? Allá arriba en los cielos. O sea, nada, por muchas cosas que tú y yo podamos realizar en esta tierra, nuestra morada o nuestra eternidad no está. Sabes, muchas veces gente quisiera aferrarse como si esta fuera nuestra eternidad, del vivir en esta tierra, pero sabes, nuestra eternidad no es aquí. Simplemente tú y yo somos extranjeros y peregrinos que estamos simplemente de paso en esta tierra, donde estos cuerpos sirven como una morada temporal, donde la presencia del Padre pueda morar en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero nuestra eternidad está ahí arriba en los cielos. ¿Cuántos entendamos eso? Y parte de lo que, si hablamos un poquito de eso, si entendemos que nuestra morada es este cuerpo, también debemos de cuidar este cuerpo. ¿Cuántos entendemos eso? Voltea con la persona que está a tu lado. Si nuestra morada, nuestra azúcar temporal o nuestros cuerpos son una morada temporal donde la presencia de Yahweh pueda morar, tenemos que cuidar este templo o este cuerpo que tú y yo tenemos, es donde la presencia de Yahweh, ¿quién? Mora en nuestras vidas y en nuestros corazones. Qué importante es poder tomar cuidado. Yo sé que dice la palabra, dice que, ¿sabes? Este cuerpo sufre desgastes y este cuerpo sufre corrupción. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Todos, ¿verdad? Yo puedo levantar la mano en primero. Toda esta semana traje el dolor y me da un dolor ahí en la espalda y luego se me quita y me vuelve a dar. Pero es, como luego dicen muchos, ¿verdad? Es la abuela ya de años, los que se van cargando por lo que pude haber hecho de más joven, por alguna lesión que tuve que ni cuenta me di, apenas ahora viene a cobrar factura, etcétera. Pero este cuerpo sufre corrupción y sufre desgaste. Y para que este cuerpo, para que nuestro espíritu pueda heredar lo que es lo incorruptible, es necesario que este cuerpo corruptible muera para dar vida a un cuerpo incorruptible. ¿Cuántos entendemos eso? Sufre desgaste y es parte de la vida. Pero qué importante es para nosotros entender que nuestros cuerpos, que nuestras vidas son una morada temporal donde la presencia de Yahweh puede morar en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Amén. Vamos a continuar. Éxodo, bueno, ya leíamos Éxodo capítulo 23. Versículo 14, dice, 3 veces al año me celebrarás la fiesta, dice, guardarás la fiesta de los panes sin levadura, 7 días comerás pan sin levadura, dice, como yo te mandé, dice, el tiempo señalado en el mes de Abib, dice, pues en él saliste de Egipto, dice, y nadie se presentará a mí, dice, con las manos vacías. También guardarás la fiesta de la siega, dice, de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, dice, y la fiesta de la cosecha al final del año, cuando recojas del campo, dice, el fruto de tu trabajo. Dice, 3 veces al año se presentarán todos sus varones delante de Yahweh,
Dice, no ofrecerás la sangre de mi sacrificio, dice, con pan leudado, ni la grosura, dice, de la fiesta quedará hasta la mañana. Dice, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa de Yahweh tu Elohim. Dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Pero vemos que si tú y yo miramos en el hebreo, parte de lo que era la cosecha de la siega significaba, creo que en el hebreo se le conoce como katsir. La palabra katsir significa lo que es el grano o la cebada, lo que daba el fruto de la tierra, lo que se echaba de lo que era el fruto de la tierra. La siguiente ofrenda que se presentaba se le conocía como ofrenda asif. La ofrenda asif era todo aquello que correspondía o era la recolección de la cosecha del primer nombre que podríamos recibir, que esta festividad de Sukkot es recibida, que se le conoce Sukkot con el nombre de la cosecha como el nombre de la recolección. La misma palabra dice que se te presentarás delante de Yahweh. Dice en la fiesta se le conoce como la fiesta de Asif, que era la recolección. La fiesta de la recolección o última gran recolección. Esto nos muestra o nos habla de esta fiesta que al salir del año, una de ellas representaba en las festividades en las primeras de otoño y la otra eran las festividades, de primavera, y la otra eran las festividades de ¿qué? De otoño era cuando salía, era el principio. Y al final era cuando era la última gran cosecha que se llevaba a cabo, era precisamente en las festividades de ¿quién? De otoño. En el hebreo se le conoce como Hag Hasif, que es la fiesta de la recolección o la última gran recolección donde se presentaba. ¿Qué era la diferencia de una y de la otra? Que uno provenía de lo que era el fruto de la tierra y la otra consistía que eran los frutos ¿de dónde? De los árboles donde la persona tomaba ¿qué cosa? Los frutos que daba aquellos árboles. La misma palabra dice que el pueblo de Israel entraría a la tierra que Yahweh les estaría dando, de donde ellos presentarían y entregarían ofrendas delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Qué importante es para nosotros, dice la palabra, y si tomarás lo mejor ¿para quién? Para Yahweh tu Elohim. Era parte de lo que consistía esa festividad, que era recolectabas, o era algo que se recolectaba de lo que era proveniente de los árboles. Eso vemos que fue antes de lo que tú y yo podemos mirar, antes de donde, antes del tabernáculo. Si tú y yo vemos en Levítico capítulo 23, vamos a Levítico capítulo 23, versículo 39. Dice, el 15 del séptimo mes, dice, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, dice, celebrarás la fiesta de Yahweh por 7 días, dice, con reposo en el primer día y reposo en el octavo día. Vemos que son dos festividades, a veces hablamos como las 7 fiestas de Yahweh, pero en realidad podríamos decir que hay una más. Dice la palabra, dice que 7 días celebraríamos como en Sukkot, en tabernáculos, y el último octavo día, esa ya no es obligatorio, si podríamos decir, el permanecer en Sukkot o en tabernáculos. Tampoco significa que ya nos pasamos y vamos a tener que quitar todo, ¿verdad?, para poder entrar al octavo día. Pero no es como una obligación, como lo ordena o como lo manda ¿qué? Permanecer en Sukkot o en tabernáculos como por 7 días. Qué importante, si tienes la oportunidad de poder construir tu suca, tu cabaña, es el propósito de salir afuera de nuestra suca. ¿Sabes? El propósito era también que la suca o el tabernáculo o la cabaña, vamos a llamarle de esta manera, esté descubierta ¿dónde? Hacia la parte de arriba, no que esté completamente sellada o tapada, sino que esté en una manera en la que la persona, donde tú y yo podamos mirar ¿qué cosa? Las estrellas, de poder contemplar las estrellas. Recordemos que parte también es algo profético. Cuando Yeshua nació, dice una de las cosas que Herodes dijo, ¿dónde ha nacido? Dice que estaban los sabios. Muchas veces no eran los sabios o los magos, como muchas veces se le conoce, porque eran personas que estaban estudiadas, que habían salido o que habían permanecido del exilio, de donde estaban en la tierra de Babilonia, y que eran personas estudiosas, conocedores de la Torah, de la palabra, y que cuando ellos miraron la señal de la estrella, recordemos que hay una profecía que dice, porque tú, Belén, dice, la más pequeña entre todos, dice, de ti saldrá alguien que gobernará. Y cuando Herodes miró esta señal que había provenido en el cielo del occidente, pudieron entender los sabios que era la señal que estaba escrita en la palabra, que hablaba del nacimiento o de la venida de ¿quién? De nuestro amado Mesías, de nuestro Salvador. Porque es que una de las cuestiones que ellos pudieron mirar lo que fue las estrellas, porque precisamente la ordenanza de Sukkot de tabernáculos que está descrito es que el techo puede estar descubierta para que tú y yo podamos mirar y contemplar lo que es ¿qué cosa? Las estrellas. Ahora, qué importante es para nosotros que cuando tú y yo habitamos en tabernáculos, ¿sabes? El habitar en Sukkot o en tabernáculos, el propósito es sacarnos de nuestras comodidades,
que podemos tener en nuestras casas, en nuestros hogares, y poder hacer memoria o una remembranza de que nuestras vidas solamente están, ¿qué?, de paso en esta tierra. ¿Cuántos entendemos eso? Es sacarnos, ¿sabes? En las casas podemos tener muchas comodidades. Puede estar el aire acondicionado, puede estar, no sé, el internet, televisión, etcétera, etcétera. Un sinfín de cosas que puede haber dentro de una casa. Pero es sacarnos de esa comodidad de nuestras casas, de nuestros hogares, y llevarnos a habitar en Sucot o en tabernáculos, recordándonos que nuestras vidas y que nuestros cuerpos son solamente moradas terrenales o temporales, donde en medio de esta tierra, donde nada de lo que tú y yo tenemos, al final cuando tú y yo partamos, nada de lo que podamos tener nos llevaremos, porque dice la misma palabra, dice que es parte de ese ciclo de la vida, pero es el de ir y hacer Sucot, tabernáculo, morada eterna. Dice la palabra que eso también se le conoce como las fiestas de las grandes bodas del Cordero, donde pasaremos nuestra eternidad, donde con el Mesías. ¿Cuántos deseamos pasar esa eternidad con Él? Qué importante es para nosotros el aprender a vivir nuestras vidas con ese propósito. ¿Sabes? Si algo que yo te puedo animar, o que hagamos memoria, yo sé que cada uno lo hacemos y cada uno puede tener, el Padre le muestra o le revela algo diferente cada día o en cada tiempo, pero es el de hacer memoria, que simplemente, o el entender que nuestros cuerpos son simplemente una morada terrenal y pasajera. ¿Sabe? La misma palabra en Santiago dice, porque dice que nuestras vidas es simplemente como una neblina que aparece y a las pocas horas desaparece. O sea, no te das cuenta cuándo sucede, cuándo pasa, simplemente así fue y así será. Pero la importancia de poder entender que tenemos que vivir una vida como Yahweh le agrada, porque ese es cuerpo, esa es morada terrenal. ¿Para quién? Para nuestro Padre. Amén. Vamos a Levítico capítulo 23, y vamos a leer del versículo 36. Dice, durante 7 días, dice, presentarán a Yahweh una ofrenda encendida. El 8º día, dice, tendrán una santa convocación. Dice, presentarán a Yahweh una ofrenda encendida. Dice, esa asamblea solemne no harán ningún tipo de trabajo laboral. Dice, estas son las fiestas señaladas de Yahweh que proclamarán como santas convocaciones. Dice, para presentar ofrendas encendidas a Yahweh, holocaustos, dice, ofrendas de cereal, de sacrificios, de libaciones, cada asunto en su propio día. Dice, además de las ofrendas de los días de reposo, dice, además de vuestros dones y además de todos vuestros votos y ofrendas voluntarias, dice, que den a Yahweh. Dice, el día 15 del 7º mes, cuando haya recogido el fruto de la tierra, celebrarán la fiesta de Yahweh por 7 días, dice, con reposo el primer día y reposo en el 8º día. O sea, el día de mañana es conocido como un día de reposo, y el 8º día que nos estaremos reuniendo también es un día de igual solemnidad, con un día de reposo. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a Deuteronomio capítulo 16. Dice, bueno, vamos a llegar aquí, dice el versículo 40, dice, el primer día, dice, tomarán para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmeras, de ramas de árboles frondosos y sauces de río, dice, y se alegrarán delante de Yahweh vuestro Elohim por 7 días. Dice, así celebrarán, dice Yahweh, por 7 días, dice, 7 días en el año, dice, será estatuto perpetuo, dice, para todas vuestras generaciones. La celebrarán en el 7º mes, dice, habitarán en tabernáculos por 7 días, dice, todo nativo de Israel, dice, vivirá en tabernáculo. ¿Para cuál era el propósito de habitar en tabernáculo? Dice, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel, dice, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo soy Yahweh vuestro Elohim. Dice, así declaró Moisés a los hijos de Israel las fiestas señaladas de ¿quién? Las fiestas señaladas de Yahweh. Son fiestas, di conmigo, de Yahweh para todo el pueblo. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos? ¿Sabes? Para que tú y yo podamos guardar las festividades es necesario que primeramente nos identifiquemos con ¿quién? Con Israel. Dice la palabra, dice en Efesios, dice que por medio del sacrificio de Yeshua, dice, él abolió, no, vamos a dejar, abolió la pared intermedia, pero dice la palabra, dice que por medio del sacrificio de él, dice, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de ¿quién? De Elohim. Cuando la palabra nos habla de una conciudadanos, nos habla que somos parte de la nación de ¿qué? De aquel país o de aquella nación, para que tú y yo podamos guardarlas o celebrar y entender las fiestas, ¿sabes? Una cosa es guardarlas, porque tengo que guardarlas,
Y otra cosa es cuando tú las guardas o las guardamos porque entendemos y sabemos por qué las guardamos, y que cuando tú y yo hacemos algo, lo hacemos sin ninguna pesadez, sin ninguna queja, porque es algo que produce alegría y gozo en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos? Muy diferente que muchas veces se tiene que guardar algo, bueno, porque pues es que dice la palabra, pero cuando tú y yo entendemos por qué Yahweh nos las pide, por qué Yahweh nos las dio para nosotros, cuando tenemos el conocimiento y la revelación de ello, ¿sabes? Podemos guardarlas y celebrarlas y no hay ninguna pesadez. Podemos andar cansados, pero más sin embargo andamos y hacemos y esto y lo otro, pero hay una alegría que nos produce en nuestras vidas y en nuestros corazones cuando tú y yo lo hacemos. ¿Cuánto lo entendemos? Eso es lo que produce. Sabes, yo le hablaba a Luis, siempre iba con el hermano Vaca para recolectar lo que eran las palmas, y le hablo a Luis, le digo, oye Luis, dile a tu mamá, dile que voy a ir para podar siempre le digo, voy a ir a podar ¿cómo se llama? Su palma. Y me llama y me dice, varón, dice, se secaron. Le digo, Luis, nunca les diste un cariño ni les echaste agua, ¿verdad? Y me alegraba y dije, bueno, padre, ahora ¿de dónde vamos a agarrar palma? Y íbamos a recoger a Daniel y íbamos pasando por aquí, por la Boca Chica, y donde está, creo que es la McDavid, donde estaba un restaurante. Y yo creo que lo van a remodelar porque estaban ahí derrumbando cosas y paso y estaban todas las palmas así tendidas y se miraban las palmas bien verdes. Recogimos a Daniel y me regresé y le digo al Señor, le digo, oiga, ¿sí me permite recoger? Se me queda viendo y me dice, pues sí, dice, recoge las que quieras. Y es palma de las que tienen, ¿cómo se llama? Espinas. Ya terminamos ahí picoteados y esto y del otro. Pero sabes, cuando lo andábamos haciendo, o hasta Daniel andaba ahí en la bola después de que la habíamos recogido, pero sabes, hay una alegría y un gozo que produce en nuestras vidas y en nuestros corazones porque entendemos por qué lo hacemos, porque no es porque tenemos que hacerlo, porque llegó Sukkot, llegó Tabernáculos y tenemos que hacerlo, pero sabes, la palabra dice, te alegrarás tú, tu siervo, el forastero, cualquier que more en tu ciudad, dice, te alegrarás todos los que están ahí, ¿sabes? Porque eso es una fiesta que produce alegría y regocijo en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Y anduvimos aquí hasta en la noche y me subí a la escalera y me dice la pastora, ¿y qué tienes? Le digo, ya se me clavó otra vez el dolor aquí en la espalda. Ya andamos y nos andábamos riendo, pero sabes, es una alegría y es un gozo que produce cuando andas haciendo algo porque entiendes. Yo me recuerdo la primera vez que lo andábamos guardando y celebrando. No te voy a mentir, no voy a decir, pero el primer año fue como, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y esto y lo otro, pero era el tener que saber y por qué lo hacíamos y esto, y si lo hacíamos bien, si no lo hacíamos bien. Y sabes, en lugar de traer tanta alegría el primer día, es como si tuve que aprender por qué eso, por qué el otro. Y no estoy diciendo que lo hice sin el entendimiento, sin saber por qué lo hacíamos. Pero cuando sabes y entiendes y verdaderamente entiendes que es para ti, que eres parte del pueblo de Israel, que es una festividad que te corresponde, que quitas el concepto que es algo que le correspondía al pueblo de Judá o a la casa de Judá, pero sabes que te corresponde a ti, que es parte de tu herencia y es parte de lo que el Padre está restaurando en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros, que habían quedado esas festividades fuera de nuestras vidas, donde la misma palabra en el libro de los profetas dice, por cuanto el pueblo se había revelado, dice, quitaré los días de festividad, los días de reposo de vuestras solemnidades, dice, quitaría todos estos días de vosotros, dice, pero los regresaré y los volveré. Sabes, cuando el Padre empieza a retornarnos y volvernos a este tiempo y a estos caminos, aquello que estaba lejos de nuestras vidas, de que no lo hacíamos parte de nosotros, cuando venimos y empezamos a guardarlo y el Padre empieza a hacer esa restauración en nuestras vidas y en nuestros corazones, hay una alegría y un gozo que viene a tu vida y a tu corazón y dices, ¿y dónde había estado todo este tiempo esta festividad? No sé cuánto les pasa lo mismo, pero dices, ¿dónde había estado si por mucho tiempo lo habíamos leído, había estado ahí y había por muchas generaciones y por mucho tiempo y no nos habíamos dado cuenta? ¿Sabes? Porque se tenía que cumplir el tiempo del retorno a la cautividad, del tiempo donde se encontraba la casa no la casa de Judá, sino la casa de Israel, donde ese tiempo del castigo vino sobre ellos y ha venido
un volver a los caminos de Yahweh, donde ahora venimos a guardar las fiestas, las celebraciones, y donde a veces queríamos encontrar la paz y no la encontrábamos, porque muchas veces hablamos de paz y el shalom, y queremos tener el shalom y la prosperidad de Yahweh, y muchas veces no la vemos. Pero cuando vienes y empiezas a guardar las festividades, hay algo que el Padre produce dentro de ti que trae una paz, una tranquilidad, donde puedes entender que esa es la alegría y la bendición que proviene de ¿quién? De Yahweh para nuestras vidas. ¿Cuántos entendamos eso? Que no es algo que buscas, pero que viene a ti cuando tienes un entendimiento y la revelación por qué lo haces, y el Padre te lo ha mostrado y sabes que te pertenece, que cuando lo empiezas a guardar trae una alegría y un regocijo a nuestras vidas y a nuestros corazones, y dices, ¿y de dónde viene? De Él. Porque lo empiezas a entender, lo empiezas a guardar. ¿Cuánto nos alegramos en este tiempo de fiestas? Amén. ¿Cuánto damos gracias al Padre por este tiempo de festividades? Vamos a continuar. Números capítulo 29. Bueno, Deuteronomio, ya les leí Deuteronomio. Vamos a Números capítulo 29, versículo 12. 29, que les dije 12, ¿verdad? Dice, después del día 15 séptimo, después del día 15 del séptimo mes, dice, tendrán santa convocación, no harán trabajo servil, dice, y por 7 días celebrarán la fiesta. ¿Celebrarán una fiesta a quién? A Yahweh, dice versículo 13, y ofreceréis un holocausto, dice, una ofrenda encendida, dice, como aroma agradable a Yahweh, 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año, dice, y sean sin defecto, dice, y una ofrenda de cereal de flor de harina mezclada con el aceite, 3 décimas de una efa por cada uno de los 13 novillos, dice, 2 décimas por cada uno de los 2 carneros, dice, 1 décima, dice, por cada uno de los 14 corderos, dice, un macho cabrío, y conforme la ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo y la ofrenda de cereal y de su libación. Dice, el segundo día, dice, 12 novillos, 2 carneros, dice, 14 corderos de un año, sin defecto. Vemos que a medida que cada día, dice, por 7 días celebraríamos la fiesta de ¿quién? A Yahweh. Pero vemos que a medida que se iba guardando o guardando la celebración, conforme iban bajando los números, eran 14, después 13, después 12, conforme iban bajando los números hasta llegar al último día de celebración, iban haciendo el sacrificio que se iba presentando para hacer una expiación o hacer un sacrificio, ¿sabes? Parte de ello nos habla que eran alrededor, para dejarlo encerrado, eran 70 sacrificios los que se hacían. Que eso nos representa también que eran las 70 naciones que muchas veces se le conocen, que eran representadas por medio de esos sacrificios. Cuando tú y yo podemos mirar que representaban los sacrificios, pero el octavo día ya no era ningún sacrificio para nadie, sino que el último gran día, o el día de Shemini Atzeret, que se le conoce como el regocijo de la Torah, que recibe también el nombre, pero que era una festividad, o el octavo día, ese representaba ¿para quién? Para el pueblo. ¿Para que era una festividad? ¿Para quién? Para el pueblo. Cuando tú y yo podemos entenderlo, que por eso se le conoce en un tiempo de alegría, de regocijo, se le conoce como la festividad de las naciones, donde la misma palabra, si tú y yo vemos en el libro de Zacarías capítulo 12, la misma palabra dice que en el final de los tiempos las naciones que no suban, dice, a celebrar la festividad de Sukkot, de tabernáculos, no recibirían lluvia. ¿Sobre quién? Sobre su tierra. Porque esa es una fiesta ¿para quién? Para todas las naciones, donde dentro del tiempo del milenio somos, o se nos es ordenado el tener que guardar esta celebración o parte de estas celebraciones. ¿Cuántos entendemos eso? Que es parte de lo que tú y yo tendríamos que hacer. Se le conocen a estas festividades, se le conocen como, se reciben el nombre de Mikrat Kodesh, que significa como ensayo, como un tiempo de ensayo. Cada festividad, siempre, cada año lo digo y lo vuelvo a repetir, es un ensayo y es una preparación que constantemente tú y yo hacemos para prepararnos y estar listos para cuando el Mesías venga, cuando Él retorne. ¿Cómo las guardaremos? ¿Quién sabe? Porque no hay, si tú lo quieres mirar, no hay un orden en sí, en cierta manera. ¿Cómo tendrías que guardarlo? ¿Cómo se tendrían que guardar? Si tú miras, no especifica. Si tú miras aún en el libro de Nehemías, no dice la palabra que eran, ya no era la parma, eran los dátiles, pero dice la palabra que era olivo lo que presentaban en el libro de Nehemías. Y si tú puedes mirar después de lo que es la Mishnah del Talmud babilónico, después de cuando ellos salieron, muchos describieron que tenía que ser representado por medio de un etrog. Y tú puedes mirar algunas, no quisiera discrepancias, pero tú dices, bueno,
¿Cómo es verdaderamente como se tiene que guardar? Muchas veces no se tiene un orden correcto. Lo hacemos y las guardamos a la medida y al entendimiento que el Padre nos va dando en cada festividad. Pero al final de las cuentas es un ensayo y es una preparación que tú y yo estamos teniendo, donde estamos preparando nuestras vidas y nuestros corazones para aquel día, para cuando Él retorne. ¿Cuántos entendemos eso? Pero estamos recibiendo una preparación para ese día. Cada día que tú y yo pasamos, estamos recibiendo una preparación, pero sin dejar afuera que tenemos que guardar a la medida que el Padre nos da el conocimiento y la revelación, a esa misma manera guardamos y celebramos las fiestas que Yahweh nos ha dado. ¿Cuántos entendemos eso? Porque son ensayos, son preparaciones de Yahweh ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Si lo quieres apuntar vamos a Nehemías capítulo 8, versículo 13. Nehemías capítulo 8, versículo 13. Versículo 13 dice. Dice, el segundo día, dice, los jefes de las casas paternas de todo el pueblo y los sacerdotes, los levitas se reunieron junto al escriba Esdras, dice, para entender las palabras de la ley, dice, y encontraron escrito en el libro de Yahweh, dice, y había mandado por medio, dice, de Moisés, que los hijos de Israel habitaran en tabernáculo durante la fiesta del mes séptimo, dice, ellos proclamaron y circularon, dice, y pregón, dice, en todas las ciudades, dice, y en Jerusalén, diciendo, salid al monte, dice, y traer ramas de olivo silvestre, dice, ramas de mirto, ramas de palmera, dice, y de árboles frondosos, dice, para hacer tabernáculos, como está escrito, dice, el pueblo salió, dice, y las trajeron, hicieron tabernáculos para sí, dice, cada uno en su terrado, en los patios de la casa de Elohim, en la plaza de la puerta, dice, en las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín, dice, toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad, hicieron tabernáculos y habitaron en ellos, dice, los hijos de Israel ciertamente no habían hecho, dice, de esta manera desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día, dice, y hubo gran regocijo. Esto simplemente es como un modismo que se le conoce, no significa que desde los tiempos de Josué no lo habían celebrado anteriormente, pero era parte como de un modismo que hacía mucho tiempo en el que el pueblo no había celebrado como parte de esas celebraciones. Qué importante es para nosotros el entender, ¿sabes? Ellos vinieron, hicieron conforme la palabra, como la palabra está escrita, dice que deberían de alegrarse y de regocijarse. Ahora, al punto en el que voy por el tiempo, cuando tú y yo podemos mirar lo que es parte del plan profético que el Padre tiene para nuestras vidas, si bien para el pueblo de Israel representó en el plano histórico de la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, de su cautividad, de su cautiverio, de algo profético que tú y yo podemos mirar, que estaría profetizado, que ciertamente el pueblo de Israel dice que vendría por medio del retorno del Mesías. Él volvería ciertamente, es algo profético que está escrito, donde ciertamente nos llevaría a una morada eterna, pero que es en el plan espiritual en el que tú y yo podemos mirarlo, que nuestras vidas, que nuestros cuerpos son un azúcar terrenal y donde el Padre desea habitar y hacer morada donde en cada uno de nosotros. Dice la palabra en el libro de Corintios, dice, o no saben que vuestros cuerpos, dice, son templo de ¿quién? Del Ruach HaKodesh, donde habita y está la presencia de ¿quién? De Yahweh. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestras vidas o nuestros cuerpos son templo de ¿quién? Del Ruach HaKodesh. Vamos a Efesios capítulo 1. Decía Pablo, dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, dice, para que sepan, dice, cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria y de su herencia en quien, dice la palabra, en los santos. Cuando hay un entendimiento, déjame ponerlo de esta manera, es tener el entendimiento y el concepto por qué lo hacemos, por qué lo guardamos. No solamente dónde el Padre tiene que revelarlo, no solamente aquí, pero tiene que venir la revelación dónde. En nuestras vidas y en nuestros corazones. Qué importante es para nosotros que no solamente lo entendamos como un concepto, como algo que tengo, que ya memoricé, que ya lo guardé, pero que el Padre nos lo revele ¿dónde? En nuestras vidas y en nuestros corazones. Dice, mi oración es, dice, que los ojos de vuestros corazones sean iluminados para que puedan mirar y comprender cuáles son la riqueza y la herencia de quién, de los santos. No es solamente entenderlo como concepto, bueno, es mandamiento, se tiene que guardar, pero es entenderlo ¿dónde? En la vida y en el corazón de cada uno de nosotros, de hacer las cosas, di conmigo,
de corazón. Dice, y amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma y con todo tu corazón. Es guardarla con toda nuestra intensidad, con todas nuestras almas. ¿Sabes por qué dice nuestra alma? Porque también va reflejado lo que son, ¿sabes? El alma representa también lo que son nuestras emociones, nuestros sentimientos. De hacerlo por una alegría, por un regocijo que nace desde ¿dónde? Desde dentro de nuestras vidas, de nuestros corazones. Es el entender, déjame brincar un poquito. Vamos a 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Dice, y si invocas como Padre, dice, aquel que es imparcial, dice, juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, dice, que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, dice, heredada de vuestros padres, dice, con cosas perecederas como el oro y la plata, dice, son la sangre preciosa, dice, de un cordero, dice, sin tacha y sin mancha, dice, que es la sangre de quien, de nuestro amado Mesías. Pero dice la palabra, dice, conducíos el tiempo que les queda, ¿cómo? ¿De qué manera? Versículo 17 dice, conducíos en el temor ¿a quién? A Yahweh en vuestra peregrinación. Di conmigo, nuestra vida es una peregrinación. ¿Y cómo tenemos que vivirla? Di conmigo, con el temor y la manera en que se debe de quién? Delante de Yahweh. Cuando tú y yo tenemos el temor, dice el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Yahweh. Cuando hay ese temor de Yahweh en nuestras vidas y en nuestros corazones, ese temor que tú y yo tenemos en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos ayudará o nos hará apartarnos del mal camino o de las cosas malas para que tú y yo podamos ser agradables delante de quién? Delante del Padre. ¿Cuántos deseamos tener ese temor y hacer las cosas de la mejor manera para el Padre? Amén. Vamos a orar donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad, por este tiempo, esta época, Padre Yahweh, que ha llegado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que ciertamente la alegría y el regocijo pueda venir a la vida y al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que el día de mañana nos podamos alegrar, Padre Yahweh, en esta festividad, en este tiempo que tú nos has dado. Que sean tiempos de alegría, de regocijo, donde verdaderamente la alegría y el regocijo, Padre Yahweh, pueda escucharse en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestros hogares, donde la voz de júbilo, Padre, pueda escucharse. Donde sea un tiempo de alegría, donde podamos alegrarnos, regocijarnos delante de ti, delante de tu presencia, como dice tu palabra. Que tanto los siervos, Padre Yahweh, el extranjero, aquel que viviría entre nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos, podamos alegrarnos en esta tu fiesta, en esta festividad, Padre Yahweh, que nos ha llegado. Que sea volviendo, Padre Yahweh, la vida y el corazón, Padre Yahweh, de muchos. Y que aquellos que tal vez no habían tenido el conocimiento de la verdad y la instrucción, Padre Yahweh, de esta festividad, pueda venir a sus vidas. Que el entendimiento que produce tu palabra pueda producir el gozo en nuestras vidas al guardarlas y al celebrarlas. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y que el día de mañana, Padre Yahweh, podamos venir con corazones alegres, gozosos, Padre Yahweh, trayéndote, Padre Yahweh, de nuestras manos, de nuestras ofrendas, aquello que tú has prescrito que te traigamos. Conforme a la bendición que tú nos has dado, que tú has traído a nuestras vidas, que de esa misma manera podamos venir cada uno de nosotros. Porque ciertamente, porque tú nos has pedido, Padre Yahweh, que presentemos ofrenda delante de ti, es precisamente porque tú has bendecido de nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y que el día de mañana podamos ser uno, como un solo pueblo, alegrándonos y regocijándonos en este tiempo de fiesta. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Llevaré jeja Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz.